Ahí estamos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos empezando mientras espero que vayan llegando más. Que ahí vienen de a poquito. Ahí llegó Fernanda. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces, es decir, hay toda, bueno, la primera clase, la clase pasada, además de tener una pequeña presentación y platicar sobre las reglas, cómo vamos a funcionar en el curso, el método de evaluación, pues hablamos de la luz, de las unidades, de la forma en que tradicionalmente se había un poquito medido la velocidad de la luz y cómo ya este, desde hace unas cuantas décadas la tecnología ha llevado a la decisión, los desarrollos tecnológicos, la capacidad de medir frecuencias y por lo tanto tiempos con gran precisión, a darle la vuelta a estos experimentos y que los experimentos que medían la luz, la velocidad de la luz en el vacío, ahora lo que hacen es medir distancias, ¿sí? Y les hablaba de los teodolitos, de cómo se miden distancias midiendo tiempos, ¿sí? Y esa es también la definición moderna del metro. Y el, entonces, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de las diferentes formas de escribir qué es la luz y qué es la visión. El, entonces, ¿ves? Deina entra 2 veces. Siempre me llama la atención. Bueno, yo también estoy 2 veces, debo confesar. Este, somos dos que estamos 2 veces, por diferentes motivos. El punto es que, digamos, hay como dos versiones y creo que es un buen momento. Oye, no, esto que hice no estuvo bien. No era eso, sino esto. Compartir pizarra. Muy bien. Entonces, es decir, en este tema de cómo vemos, entonces, imaginen una escena. Aquí hay una mamá que está viendo un niño que acaba de romper un florero. ¿Sí? Acá se desparramó todo. Y a la mamá le salen rayos de los ojos. ¿Sí? Si han tenido alguna vez la sensación de que a ustedes les salen rayos de los ojos o que una persona que los está mirando saca rayos de los ojos? ¿Mm? ¿Les ha pasado alguna vez sentir en la espalda la sensación de que alguien los está mirando fuertemente? Eso sí. Sí. Sí, también. Ujú. Entonces, cuando uno ve, ¿no?, que hay muchas cosas, es decir, nuestros ojos son muy expresivos, ¿no? Y de hecho, en esto, después de 2 años de usar cubrebocas, hasta hemos aprendido un poquito a ver si una persona está sonriendo o no, solamente por los ojos, porque era lo único que le estábamos viendo. ¿Mm? Entonces, este,
hay, digamos, la idea de que de los ojos salen cosas, pues depende dentro de qué contexto la pongamos, tiene o no tiene sentido, como todos los discursos. ¿Mm? Porque nuestros ojos comunican. ¿Sí? Y eso también tiene que ver, y voy a seguir volviendo en esto, sobre todo en el trabajo en grupo, con la diferencia de estar, de poder tener cámara y abrir la cámara en una videollamada o no tenerla, porque la comunicación es diferente. ¿Mm? Es decir, hay toda una comunicación a través de los ojos. ¿No? De muchas formas que todos vivimos cotidianamente. ¿No? Otro, otro elemento entonces, es decir, otro elemento que a mí me tocó vivir, no sé si a ustedes, mis habilidades de dibujo no son particularmente notables, pero este va a pretender ser Superman. Este era un superhéroe de mi tiempo, ¿sí? Y según en la caricatura, ¿sí? Tenía visión de rayos X y visión de calor, ¿sí? No sé, hay personajes actuales de caricatura que tienen esta cosa, por ejemplo, de poder ver a través de objetos opacos o de poder fundir objetos con la mirada. Eso existe en la prima de Superman. Superman tiene una prima. Había una super niña. Ajá, ah, mira, tiene una prima de Superman. Muy bien. Sí, esa también tiene estos mismos poderes de la visión de... Ah, el de X-Men. ¿Y el de X-Men qué poderes tiene? Visión de calor también. Ah, visión de calor, esto de que alguien está mirando. Sí. Entonces salen unos rayos así y, por ejemplo, derriten el hielo. ¿Sí? Sí, Ujú. Bueno, entonces, como ven, hay toda una antiquísima idea de que de los ojos salen rayos que sigue estando presente en nuestra cultura, en diferentes narrativas, ¿sí? Y que, y que está sostenido por ciertas sensaciones, ¿no? De cómo los ojos, cuando vemos a los ojos a alguien, eso nos comunica muchas cosas también. Entonces, esa es una parte, ¿sí? Ahora, por otro lado, desde hace ya mucho tiempo, y ustedes están familiarizados, sobre cómo vemos, ¿no? Es decir, cómo vemos, ¿sí? Un objeto, ¿sí? Y bueno, y según nos cuentan, según el Sayak y otros libros de óptica, según hay muchas narrativas, en que eh, en varias culturas la idea era que de los ojos salían rayos que nos permitían ver. ¿Sí? Esa era una narrativa posible. Pero luego se dieron contraejemplos y se dieron argumentos de por qué eso no podía ser. ¿Sí? Vamos a borrar.
¿Esto es tan obvio para ustedes que nunca lo han platicado o alguna vez lo han platicado quizás de niños, quizás con primos, hermanos, esto de si vemos porque hay algo que sale o porque hay algo que entra a los ojos? ¿Sí han hablado de eso alguna vez? No, pues yo como creo que la primera vez que lo escuché fue en un documental, bueno, en el de Cosmos, donde justo mencionan que las estrellas que vemos son de años atrás porque tenemos que esperar a que la luz llegue a nuestros ojos. Entonces como que ahí es cuando ya pensé, bueno, cuando ya deduje que los rayos tenían que entrar más bien, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, un argumento es la luz nos llega de las estrellas. ¿Sí? ¿Qué otro argumento conocen? Digamos, ustedes ya saben la respuesta, ya saben que ya todos en la cultura popular decimos, bueno, es la luz que entra a los ojos, pero ¿qué otros argumentos conocen? O sea, imagínense que tienen un hermanito o primita de 6 años que les pregunta esto, ¿qué argumentos le darían para convencerle de que es la luz que entra a los ojos? Yo también pensaba que si la luz fuera la que saliera, entonces al llegar al objeto que estamos viendo, como que la información tendría que viajar instantáneamente a nuestro cerebro para interpretar qué imagen está ahí. Y pues al menos sí sabemos que la información no viaja instantáneamente. Bueno, eso no es obvio, eso tomó hasta, digamos, muchos siglos para poder este, tener la idea de si la luz viaja o no instantáneamente. ¿Sí? Es decir, parecía que sí durante mucho tiempo. Bueno, si desechamos ese argumento, pues tenemos que pensar en una forma en que esa información que acaban de alcanzar los rayos que salieron de nuestros ojos, vuelvan a nosotros o Mm, vuelvan a nosotros. claro, y esa ha sido el argumento más fuerte, independientemente de que tenga o no que ser instantánea. El, es decir, la luz, si vemos un objeto, ¿sí? O sea, independientemente de que la luz saliera de nuestros ojos, para poder ver cómo se entera el ojo de que la luz se encontró con algo. Este es un argumento que viene de los árabes en el siglo X, ya es, vamos, es la primera vez, seguramente este argumento ha estado ahí desde mucho antes, pero la primera como versión escrita de eso en un tratado de óptica es de los árabes en el siglo X, en un momento de gran florecimiento de la cultura árabe que duró muchos siglos, ¿sí? Y es justamente, ¿sí? Es decir, algo debe regresar, no, debe regresar para que sepamos que un objeto está ahí. ¿Sí? Porque si simplemente iluminamos pero no regresa nada, pues ¿cómo sabríamos, no? Es decir, entonces, y ahí el argumento se complementa. Bueno, pero si tiene que regresar, ¿para qué no necesitamos que salga del ojo? La luz puede venir de cualquier lado y simplemente se refleja en los objetos, ¿no? Entonces, simplemente entonces hay la idea muy clara, es la luz, se refleja en los objetos.
y llega a nuestros ojos. ¿Sí? Y esa es un poco la idea, digamos que no, para ustedes no tiene nada de notable o asombrosa. ¿Sí? Ahora, también, digamos, aquí llega otra posibilidad, ¿no? Porque nosotros percibimos una variedad de cosas, ¿no? Percibimos olores, percibimos sonidos, tenemos sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Y vemos, ¿no? Y la luz es diferente, ¿sí? De los sonidos o los olores, ¿sí? Porque a ustedes les ha pasado llegar a su casa y hay alguien cocinando y aunque no han entrado a la cocina pueden sentir el perfume de una salsa, de una carne asada, ¿sí? Y en cambio no pueden ver a la persona que está cocinando porque está en otra habitación, ¿sí? Entonces simplemente observamos que hay sentidos que pueden percibir cosas, aunque haya obstáculos en el medio que se interponen en una interacción directa, ¿sí? Y sin embargo, entonces con el olfato, con el oído, ¿no? Si tú, digamos, a mí me ha pasado, entro a mi casa y digo, qué rico huele esto, ¿qué están cocinando? Y alguien me contesta del otro lado, qué bueno que ya llegaste, ya pronto va a estar la comida, ¿sí? Pero yo no estoy viendo a la persona, ¿sí? Entonces fíjense la variedad de situaciones que hay. No tiene tampoco nada misterioso, todo esto es cotidiano, todo esto lo vivimos todo el tiempo y estamos totalmente acostumbrados a eso. Solamente que en los cursos de física vamos inventando narrativas, formalismos matemáticos que nos sirven para describir algunos aspectos de estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Los olores y los sonidos, ¿sí? Nos llegan, ¿sí? Rodeando obstáculos. ¿Sí? Para la luz es más difícil. ¿Sí? No es imposible, pero es más difícil. ¿Sí? La luz necesita reflejarse para cambiar de camino. O tiene también, depende, cuando hay cambio, eso es si estamos en el mismo medio, si estamos en el aire siempre, ¿no? Cuando cambiamos de medio cambia de camino por otros motivos. ¿Sí? Y de vuelta, simplemente estoy diciendo cosas que son triviales y muy conocidas como ustedes, simplemente estamos en el camino de ir formalizando, ¿sí? Pero como siempre, en esa formalización vamos dejando de lado un montón de aspectos y nos concentramos en unos, ¿sí? Que son los que para esta materia y para un montón de fines nos interesan.
pero tenemos que ser conscientes de un montón de otras cosas que estamos dejando de lado y que en otros contextos pueden ser muy importantes, ¿sí? Por lo menos para mí, eso es siempre un recordatorio, ¿no? Entonces tenemos teorías que son muy eficaces, muy interesantes y eficientes en muchas cosas, pero siempre hay un montón de otros aspectos que dejan de lado, ¿sí? Y entonces, bueno, hay que recordarlo y saber para qué y en qué contextos esto que estamos diciendo funciona, ¿sí? Y en qué contextos no funciona, ¿sí? Por eso les decía, por ejemplo, para tratar de ser muy claro, en esto de la comunicación humana y cómo los ojos transmiten un montón de cosas, ¿sí? De eso no habla la óptica. Y está bien, eso no es el dominio de la óptica, pero que no sea del dominio de la óptica no quiere decir que no tenga una presencia importante y real en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, a veces los seres humanos, y a veces en particular los físicos, tratamos de reducir todo a eso que conocemos nada más, eso de lo que hemos tomado cursos, ¿sí? Y es muy importante recordarnos de que no, que hay muchísimas otras cosas, aún para hablar de la mirada, la luz y todo eso, hay muchos discursos dependiendo de los contextos, ¿sí? Y entonces, en este curso nos vamos a restringir a un pedacito del tratamiento de la luz, ¿sí? Y les pongo este ejemplo de los olores y los sonidos como para tener en cuenta que aún en cosas tan cotidianas se comportan diferente, ¿sí? Y entonces, aquí viene una de las primeras fenómenos a los que estamos totalmente acostumbrados, que es en un medio transparente, y le voy a agregar un poquito de condiciones, isotrópico y homogéneo, la luz viaja en línea recta. ¿Sí? De vuelta, no tiene nada de raro, ¿sí? Ya es bien conocido por todos, de hecho, estamos totalmente acostumbrados a que así sea y estamos tan entrenados para pensar en esto que por eso se nos generan luego, hay un montón de fenómenos ópticos que ocurren, que tienen que ver cuando la luz no viaja en línea recta, es decir, el más trivial, es si hay un espejo muy limpio y pensamos que estamos viendo una persona que está de un lado, pero la persona está del otro lado del espejo. ¿Sí? Es decir, estamos pensando, yo miro para acá y pienso que la persona está acá, pero no está aquí y estoy viendo su imagen reflejada. ¿Sí? Digo, no tiene nada también, son fenómenos cotidianos, pero necesitamos, ¿no? Es decir, han visto en las películas, en muchos lugares, montones de juegos con estos espejos, ¿sí? Y por supuesto de eso vamos a, digamos, esta parte de las imágenes en los espejos vamos a trabajar mucho, ¿no? Pero entonces, sí, en principio, ¿sí? Ahora, de vuelta, esto es una peculiaridad en medios, tenemos por supuesto transparente, transparente quiere decir la luz puede viajar a través de él, entonces sí, para que viaje tiene que ser transparente, ¿sí? Tiene que ser homogéneo, porque ustedes ya saben que si un cristal, por ejemplo, está pulido, entonces en realidad no se ve a través del cristal, ¿sí? Porque la superficie es rugosa y entonces, no, si hay polvo o vapor, no vemos, ¿sí? Deja de ser transparente o las imágenes se distorsionan. ¿Mm? Entonces,
tiene que ser homogéneo. Isotrópico simplemente es que se comporta igual en todas direcciones, ¿sí? Sino también las imágenes las vamos a ver diferentes. No va a funcionar esa concepción sencilla de que la luz viaja en línea recta, ¿sí? Entonces esto a nivel individual, ¿sí? Lo podemos pensar así. Y la otra es, ¿sí? Digamos, que está como implícito en lo que está diciendo, podemos describir a la luz como rayos, ¿sí? Y que aquí llamamos un rayo es un haz muy delgado que viaja en línea recta. ¿Sí? Digo, y tenemos la experiencia cotidiana de los láseres, y si vemos un láser cualquiera de estos, espero que hayan tenido en sus manos un láser esto de los llaveritos que venden a la salida del metro, ¿sí? Todos o algunos de ustedes habrán tenido un puntero láser, ¿sí? O han trabajado con un láser en algún laboratorio. Todos han tenido, a ver, ¿quiénes de ustedes han tenido en la mano un láser? Muy bien, Diego ha tenido, ¿quién más ha tenido un láser? Sí, Héctor, muy bien. Yo también. Sí, Gerardo, sí. Entonces, bueno, esto es bastante cotidiano, ¿no? Y podemos ver, cuando decimos que es muy delgado, es porque cuando apuntamos contra la pared vemos que el punto es chiquitito, ¿sí? Y con un poquito de suerte, si prendemos el láser en un ambiente donde hay polvo o hay un poco de vapor, podemos incluso ver el rayo, ¿no? Ya vamos a discutir en algún momento de curso por qué vemos el rayo de luz dibujarse cuando hay polvo o hay vapor en el aire. ¿Mm? Pero sí lo han visto, ¿sí? Bueno, y de hecho también muchas veces, si es muy bonito, cuando el sol pasa a través de las nubes, vemos los rayos del sol y los vemos dibujarse en línea recta en el cielo. ¿Sí han visto estas imágenes? Cuando se abren las nubes y pasa un poco de sol y vemos dibujarse en el cielo el rayo de sol. ¿Sí les ha tocado ver eso? ¿Mm? Entonces esta imagen de que los rayos viajan en línea recta, sí, es como, digamos, bastante basada en cosas que vemos, ¿sí? Entonces, podemos postularlo esto, o sea, podemos decir, bueno, esto es fenomenológico, esto es simplemente describe lo que estamos viendo. ¿Mm? Este, y, este, y entonces, esta es una forma, vamos a ver que hay diferentes niveles de descripción y en un rato más vamos a ver que podemos deducir de otro postulado, o sea, como siempre, podemos decidir cuáles son nuestros postulados de base y a partir de eso, qué es lo que se puede deducir de ahí. ¿Sí? Entonces, con esto, entonces, por otro lado, y vale la pena decirlo desde ahora, ¿sí? Y es importante, es decir, anotarlo en este momento, ¿sí? La descripción de la luz
como rayos no funciona cuando la luz pasa por agujeros muy pequeños. ¿Sí? Y ahí se necesita algo más. ¿Sí? Y también por efectos de borde vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir muy pequeños? Pequeños respecto de qué. Y entonces ahí tiene que ver, entonces uno dice, es que la luz tiene una dimensión espacial que es muy importante y que por supuesto no está para nada mencionada en el discurso de los rayos o en la narrativa de los rayos, que es que tiene comportamiento de onda y tiene una longitud de onda. Entonces, si la luz pasa por una abertura que es de un tamaño más o menos similar a su longitud de onda, no se comporta para nada como un rayo. De hecho, sale en todas direcciones. ¿Sí? Entonces uno puede incluso iluminar con un láser y si usa un agujero muy pequeñito en una tarjeta, del otro lado la luz se va a comportar como si fuera un muy pequeño foquito, como un punto LED que ilumina en todas direcciones. ¿Sí? Y eso se llama difracción y de eso también vamos a hablar con todo detalle en algún momento del curso. ¿Sí? Entonces, la descripción como rayos funciona, es increíblemente útil, se usa todo el tiempo para un montón de cosas, sigue teniendo enormes aplicaciones tecnológicas en su rango de aplicación. ¿Sí? Es muy cómodo describir dibujando rayos. ¿Sí? Y al mismo tiempo, también, aún dentro de este campo específico, tenemos que tener, pero cuidado, porque si nos vamos a agujeros que tienen tamaños comparables con la longitud de onda, ¿sí? Ahora, la longitud típica de la luz visible está en el rango de fracciones de micras. El amarillo está en el orden de media micra, ¿sí? Y el espectro luminoso, después vamos a hablar con mucho más cuidado, ¿no? De cuáles justamente cuando hablemos de la luz como ondas, vamos a hablar justo de todo el espectro, ¿no? Y vamos a hablar en algún momento de todas las ondas electromagnéticas de las cuales la luz son solamente una sección pequeña que llamamos luz solamente porque es el tipo de ondas electromagnéticas que nuestros ojos pueden ver, ¿no? Pero hay, ustedes ya lo saben, hablamos de las microondas, ¿sí? Hemos hablado de los rayos X, ustedes están familiarizados con un montón de otros tipos de radiación electromagnética. Pero entonces, en su rango, ¿sí? Funciona. Ahora, resulta que, digamos, visto desde la otra narrativa, desde la narrativa de las ondas, la longitud de onda de la luz, ¿no? Es decir, hablábamos en la clase pasada de la longitud de onda de las microondas, de hecho las microondas que se usan para definir el segundo y que tienen longitud de onda de 3.2 centímetros, una cosa así, ¿sí? Entonces esa es una longitud de onda muy grande y varios de ustedes contaron cómo habían quemado queso o bombones en un microondas viendo justo esta longitud de onda en un horno de microondas, ¿sí? La de la luz es muchísimo más pequeña, media micra, y la micra es la milésima parte del milímetro, ¿sí? Entonces es muy pequeña. Entonces, bueno, por eso para muchos efectos prácticos, ¿sí? No podemos describir, simplemente funciona esto muy bien, ¿sí? Y entonces, esto, hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, a ver. ¿Vieron la tarea?
Sí, 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 muy bien. Es que quiero, ya que estoy por acá, abrir en mi computadora. Esa es la ventaja, realmente después en las clases presenciales voy a extrañar un poquito esto de tener todas las cosas a la mano. Tarea 1. Muy bien. Bueno, supongo que llevaré mi computadora, a ver si no me da flojera al salón de clases. Muy bien. Entonces, simplemente la, con la idea de rayos, ¿sí? Podemos introducir la idea de la cámara estenopeica. Es una palabra que siempre se me ha hecho muy rara. Creo que es bastante poco usual, ¿sí? Pero está, y la idea de la cámara estenopeica es muy sencilla, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una caja. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Hoy estoy tratando de ser muy cuidadoso con mis dibujitos. Y esta es una caja que tiene un pequeño agujerito acá. ¿Mm? Y aquí vamos a tener un árbol. ¿Sí? Esto pretende ser un árbol. Y entonces aquí atrás, de este lado de acá, si la idea es la siguiente, simplemente vamos a trazar los rayos que pasan por el agujerito. ¿Mm? Y que llegan hasta la parte de atrás. Entonces, si ahí tenemos una película fotográfica, ¿sí? O tenemos una pantalla, por ejemplo, también puede ser. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Quedaron los rayos un poquitito torcidos, pero bueno. La idea es que todos están pasando por el mismo agujerito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una caja cerrada con un agujero pequeño. ¿Sí? Por el que entra la luz. ¿Sí? Entonces,
en el otro extremo de la caja se proyecta la imagen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto se puede usar para ver eclipses. ¿Alguna vez lo han hecho? Para ver un eclipse. Sí, Sí, ustedes. Sí, ¿quién dijo sí? ¿Diego? yo. Ah, tú, Gerardo, cuéntanos, ¿cómo fue que lo hiciste? Pues creo que hubo un eclipse por ahí del 2017 y pues nos dejaron hacer una cajita así para poder observarlo y no verlo directamente. ¿Y cómo veías, cómo usabas la cajita para poder ver el eclipse? Por medio de un espejo y le habíamos puesto como un mirador de un lado y adentro un espejo. Pero a más detalle la caja ya no recuerdo. Ujú. ¿Alguien más usó algo así esto para ver un eclipse, por ejemplo? ¿Sí? Esto se puede hacer, por ejemplo, en realidad, como en el eclipse, durante el eclipse hay un escurecimiento, sobre todo un eclipse total de sol, ¿no? Estamos hablando de eclipse de sol, ¿sí? Porque es el que no se puede mirar directamente porque nos puede dejar ciegos, ¿sí? Entonces uno puede tener una tarjeta con un pequeño agujero y simplemente dejar que la luz del sol pase por la tarjeta y se proyecte en el piso. Y puedes ver la imagen del eclipse en el piso. ¿Sí? Entonces, digamos, esto se puede hacer o se puede estar en un cuarto oscuro en el cual hay un pequeño agujerito y si hay una luz muy intensa del otro lado, esa luz se va a proyectar formando una imagen bastante clara del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, en una pared o en una pantalla. ¿Sí? Es decir, en este momento hay tantas otras tecnologías mucho más llamativas. Esta es muy antigua y, digamos, no es de las más eficientes, ¿sí? Entonces, pero es muy sencilla y ejemplifica muy bien la idea de rayos que viajan muy delgados, que viajan en línea recta, ¿sí? Entonces, eso es. Ahora, también se puede hacer, es decir, digamos, uno de los usos es en fotografía artística. ¿Sí? Es decir, hay quien se construye una cámara estenopeica, es todo un arte porque entonces lo que se hace es poner aquí, ¿no? Una película fotográfica y aquí de alguna forma se va a necesitar poner algo así como un obturador. Sí, porque si llevamos, es decir, hay que tener la película con la caja cerrada para que la película no se vele hasta el momento en que está listo el montaje. ¿Mm? Y la geometría, y entonces, por ejemplo, ¿sí? Una de las formas que dicen que se puede hacer esto es, entonces hay varios temas
que son de cuidado, ¿sí? ¿Qué problemas tiene o qué retos? ¿Sí? Retos. ¿Sí? El borde del agujero debe ser bien definido y muy delgado. ¿Sí? O sea, si el agujero no es, ¿qué es? Esto es un agujero bien definido, esto es un agujero no bien definido. ¿Sí? Si los bordes no están bien definidos, la imagen se va a hacer borrosa. Si el material, si el ancho de la pared, o sea, el espesor del agujero es grande, también eso va a generar que la imagen sea de mala calidad. ¿Sí? Entonces, eso también complica las cosas. ¿Sí? Fíjense que son argumentos muy sencillos, pero que todos estos afectan la calidad para hacer aún en este dispositivo tan sencillo. ¿Mm? Entonces, cuando se fabrican estas cámaras, ¿sí? Se suele usar, por ejemplo, un pedazo de, de lata, como de lata de refresco. ¿Sí? Se corta un cuadradito y se lo lija todavía más hasta que quede muy, muy delgadito, porque queremos que el espesor sea muy, muy pequeño. ¿Sí? Y se hace un pequeño agujerito con la punta de una aguja. Y luego hay que lijar de vuelta, porque este agujerito va a tener lo que se llaman rebabas, se va digamos, en el lugar donde se rompió el metal, se va a abrir, van a salir. Entonces, del otro lado hay que quitar eso. ¿Sí? Entonces ya puedes tener un cuadrado que es muy delgadito al centro y que tiene un agujerito lo más redondo posible. Y eso ya lo puedes pegar sobre un cartón más grande, por ejemplo, una caja cualquiera de cartón puede ser un, se puede hacer la cámara estenopeica, ¿sí? Y todavía hay que agregarle más, una tapa, algo, otro cartón, algo que tape y que haga de obturador, ¿sí? Entonces, todo esto son detalles muy sencillos, muy prácticos, ¿sí? Y entonces, aquí, ¿Mm? Entonces, por otro lado, nos podemos preguntar cuál es, cómo son las imágenes, ¿sí? Entonces, imaginamos que tenemos aquí un objeto que tiene, digamos, esta es mi cámara estenopeica, ¿sí? Y vamos a pensar que aquí tiene 10 centímetros, aquí también tiene 10 centímetros y aquí tiene 16 centímetros. Y aquí está el agujerito. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y aquí hay que pensar, entonces vamos a pensar que tenemos
¿sí? Aquí un objeto, ¿sí? Ahora va a ser más bien un pino. Y ahora voy a tratar de dibujarlo con el mayor cuidado posible. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí estoy tratando de que al trazar las tres líneas pasen por el mismo puntito. ¿Sí? Entonces aquí tengo el tronco y aquí tengo la copa. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿sí?, esta línea vertical. Y fíjense que de alguna manera, en este caso, por ejemplo, estoy suponiendo que esta cámara está puesta sobre un tripié o algo, de manera que está a la altura donde inicia la copa. ¿Sí? No, simplemente porque puse esta línea como que es horizontal. ¿Sí? Bueno, en realidad uno podría apuntarla, digamos, simplemente está así. Y entonces, ¿sí?, hay varias cosas que son bastante claras. Una es la imagen está invertida. ¿Sí? Y aquí podemos ver que hay triángulos semejantes porque son rectas. ¿Sí? Entonces hay triángulos semejantes. Muy bien. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que este árbol tiene 25 metros de alto. ¿Sí? Y que queremos que la imagen tenga de aquí a acá 6 centímetros, que quepa en, en una película fotográfica. ¿Sí? Y entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuánto debe valer esta distancia? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces en este momento ustedes van a ir 5 minutos a 2 grupos para charlar de esto y hacer las cuentas y me dicen qué les da la cuenta. ¿Sí? Es muy fácil la cuenta, así que son ya casi las 9, 8:59, de paso ahí. A ver, traten de abrir las cámaras todos los que puedan. Por favor, aunque no la abran cuando estamos en el grupo grande, quienes tienen cámaras, traten de abrirla y de abrir los que tienen micrófono, abrir su micrófono. Es muy feo cuando van a grupo que haya una persona que se encuentra con puras
pantallas negras con un nombre, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van a las sesiones, ¿sí? Ya están yendo a las sesiones. Vamos a asignar a Nena. Asignar. Asignar sala. Esto es porque se fueron todos a sala 1. ¿Qué es esto? Cham, 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 cham. Muy bien.
Ahora sí, ya estamos todos de regreso. Al principio no funcionó bien, creo que se habían ido todos a una sala, después tuve que moverlos. ¿Tuvo sentido? ¿Pudieron platicar algo entre ustedes? Creo que con el problema este que hubo, al menos en nuestra sala sentimos un poquito de poco tiempo. Con un minuto más, yo creo que ya habíamos concluido una respuesta en grupo. Ajá. Y pudieron, a ver, y en la otra sala? Bueno, lo que vimos fue que, bueno, yo propuse que era como la idea de un problema de semejanza de triángulos como los que veíamos en secundaria. Ujú. Muy bien, y entonces, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo le quedó la idea de semejanza de triángulos? Eh, el lado 25 sobre 10 sobre 6 centímetros, que serían 250 centímetros sobre, no, 25 metros sobre 6 centímetros, y 16 sobre, no, D sobre 16. Ujú. Entonces, tú dices que 25 metros dividido 6 centímetros es igual a D sobre 16 centímetros. Esto es, ¿sí? O sea que, es decir, que este es a este, como este de acá es a este de acá. ¿Sí? Esa es la semejanza. ¿Sí? ¿Está bien? Para todos fue muy claro, se acordaron de sus cursos de secundaria donde usaban triángulos semejantes. ¿Mm? Y finalmente esto entonces, ¿qué les dio? ¿Cuánto vale D? Bueno, eso apenas lo acabo de sacar y sale 432.6. ¿Estás segura? Porque de acá tenemos que D es 25 por 16 entre 6. ¿Sí? Y está bien porque dimensionalmente, a ver, les voy a poner las unidades para que se vea claramente. Esto es 25 metros por 16 centímetros dividido 6 centímetros. La ventaja es que centímetro se va y me queda 6.8. A ver, fíjense. Entonces, Jacqueline dijo 400, ¿cuánto? ¿Cuánto dijiste? 32, algo así, pero es que yo lo que había hecho era cambiar las unidades de metros. Pero entonces son 432 metros, centímetros, ¿qué? Tú dime. No tendrían ya unidades. Pero es que tienen unidades, ¿ves que sí tienen? Centímetros. Tú dices que son 432 centímetros, eso sería 4.32 metros. ¿Sí? Y por otro lado, aquí dice que es 6.8 metros, dice Jacqueline. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien hizo la cuenta? A ver, pusieron en su calculadora 25 por 16 dividido 6. ¿Hicieron esa cuenta? De hecho, les voy a proponer algo todavía más sencillo. Acá pongo 8 y acá pongo 3. ¿Están de acuerdo? Y así mentalmente, ¿cuánto es 8 por 25? Jóvenes estudiantes del quinto semestre de la carrera de física. 200. 200 dividido 3 metros. ¿Cuánto es 200 dividido 3? A mí Así. me salió 76. 66.66.
y hasta sin calculadora. ¿Sí? Entonces estos tuvieron algún problema. Digo, así pasa. Esto pasa regularmente en todos los cursos, ¿no? Pregunto cuánto da la cuenta y hay como 7 resultados diferentes. Pero bueno, en las matemáticas, cuando usamos las mismas matemáticas, siempre da el mismo resultado. En la vida los resultados son siempre muy variados. Pero las matemáticas son como estos juegos que cuando uno juega, digamos, como, en realidad como todos los juegos, cuando uno juega con unas reglas tiene un resultado, si cambia las reglas tienen otro. Pero esta es la parte sencilla. ¿Sí? Pero revisen ahí dónde se le fue el dedo y se equivocaron al hacer la cuenta. ¿Mm? Pero así pasa. Muy bien. Entonces, algunos otros efectos que vale la pena tener en cuenta. ¿Sí? Que es que esta distancia de aquí a aquí, ¿sí? Vamos a mirarlo visto desde arriba. ¿Sí? Vamos a poner acá, visto desde arriba. ¿Sí? Tengo este de acá, esto, ¿sí? Y acá tenía el árbol que lo estoy viendo así, desde arriba, ¿sí? Entonces el tema es que, si aquí está el agujerito, tengo que poner la otra parte. Cuando un rayo entra así, la distancia es esta, ¿no? De aquí a acá. Esta es la distancia D. Pero cuando entra de costado, desde acá, si el objeto es extendido, esta distancia de aquí a acá, esta de aquí a acá, ¿sí? Es un poco más grande. Y entonces ya el triángulo me cambia y las figuras se deforman. ¿Sí? Entonces, bueno, si estás haciendo fotografía artística, por ahí te gusta. Y eso pasa, digamos, pasa en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Todo se va a deformar. ¿Sí? Se va a ir como agrandando hacia, porque la distancia es mayor. Es como que la película fotográfica aquí está más lejos que la película fotográfica aquí. O sea, el recorrido de la luz de este punto acá es más grande que de este punto acá. ¿Mm? Y entonces el efecto de amplificación va a ser más grande. Si se quisiera evitar eso, necesitaría tener una superficie que fuera equidistante a este punto. ¿Sí? Y ustedes saben, la superficie equidistante a un punto es una esfera. ¿Sí? Tú me dirías, bueno, pongo una esfera, sí, pero si quiero poner una película fotográfica, no hay forma de pegar una película fotográfica sobre una esfera, se va a arrugar toda. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer, y aparentemente se hace, si la verdad yo no me dedico para nada a eso, pero según Wikipedia hay hasta una comunidad de fotógrafos que se dedican como hobby a la fotografía estenopeica o como actividad artística. Y entonces lo que se puede hacer como compromiso es en solo en una dirección, tener un arco de círculo. ¿Sí? Y entonces ahí sí puedes pegar, ¿sí? Entonces vas a tener un cilindro, entonces al menos en una dirección se van a mantener las proporciones y en la otra no. ¿Sí? Y acá sí, literalmente puedes agarrar una lata de refresco, poner la película fotográfica pegada
a una de las paredes y hacer un agujerito del otro lado. ¿Sí? Y eso tendría, digamos, en realidad habría que abrirla más, porque esto va a estar aquí distante, pero necesitarías algo como eso, ¿no? Es decir, tener como una lata de refresco un poquito abierta, ¿sí? O una lata de refresco cortada a la mitad y justo al centro, es decir, media lata de refresco con un cartón con un agujerito, ¿sí? Entonces eso permitiría tener una sección que al menos en un plano es equidistante. Bueno, entonces esta es la cámara estenopeica, no vamos a hablar mucho más de ella. ¿Sí? Con esto ya cubrimos las partes más interesantes. Si les interesa mucha de la información que saqué de la cámara estenopeica, la saqué de Wikipedia, que dice que el último domingo de abril se celebra el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica. ¿Sí? Así que, sí. Ah, y la otra cosa que menciona también es que hay, digamos, el tiempo, ¿no? Es decir, como entra muy poco, como el agujero tiene que ser, hay varios puntos adicionales. Uno, el agujero tiene que ser bastante pequeño porque si no, la imagen va a ser muy borrosa. Pero como el agujero es bastante pequeño, ¿no? Digamos, tiene que ser como usualmente de una fracción de milímetro. Entonces entra muy poquita luz y hay que dejar un rato para que se ilumine. ¿Mm? Pero si la luz se está abriendo más en los bordes, entonces va a estar más iluminada al medio y menos iluminada en los bordes. Entonces eso va a generar también que la iluminación, va a estar más oscuro, los bordes se van a ver más oscuros y la imagen se va a ver más brillante al centro. ¿Sí? Todos estos problemas ocurren. Muy bien. Entonces creo que suficiente para el tema de cámara estenopeica. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre estas cosas? Nada, ¿todo bien? Muy bien. Sí, todo bien. Entonces, tenemos un primer postulado, que es el que hemos estado usando hasta aquí: los rayos de luz viajan en línea recta. ¿Sí? Y hay otros dos que ustedes conocen. ¿Quiénes vieron óptica en la secundaria o la prepa? ¿Alguno de ustedes ya vio óptica? ¿Algo de óptica? ¿Nada? ¿Ninguno de ustedes? Ah, Diego sí vio algo. ¿Quién más vio algo de óptica? Es igual, bueno, vi poquito Ley de Snell. Ley de Snell, exactamente. ¿Sí? Entonces, primero tenemos la ley de la reflexión, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la ley de la reflexión? Pues es simplemente que si tengo un rayo de luz que incide en un espejo, ¿sí? Sí, aquí tengo un espejo y entonces a este le llamamos
el ángulo de incidencia y a este lo llamamos el ángulo de reflexión, ¿sí? Fíjense que estamos arbitrariamente suponiendo que la luz va así, pero esto es simétrico, ¿sí? Entonces, simplemente la ley de la reflexión dice que teta i es igual a teta r, ¿sí? El ángulo que hace con la normal a la superficie, ¿sí? Y esto también. Entonces, probablemente esto. ¿Hay algunos de ustedes que no vieron este tipo de reglas de la óptica geométrica en la secundaria o la prepa? ¿Sí? ¿Alguien no lo había visto? O todos eso. Para saber si voy más rápido o tengo que detenerme de algún sentido o es todo muy conocido. Tampoco quiero aburrirlos. ¿Mm? Y después la ley de la refracción. Esta es la ley de Snell. ¿Sí? Y aquí es diferente, aquí suponemos que hay dos medios, ¿sí? Entonces aquí también vamos a suponer que los rayos viajan en esta dirección. Y ahora este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción. Tiene también una R, pero bueno, ni modo. ¿Sí? Y ahora suponemos que son dos medios diferentes. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos medios transparentes diferentes. ¿Sí? Y acá viene alguna información adicional. La luz viaja a velocidades diferentes en distintos medios. Y la velocidad a la que viaja en un medio es la velocidad de la luz en el vacío dividido el índice de reflexión. ¿Sí? Entonces, NI se llama el índice de refracción de ese medio. ¿Sí? Entonces, la ley de Snell dice que NI seno de teta i es igual a NR seno de teta R. ¿Sí?
Entonces, estas son las tres leyes de la óptica geométrica. ¿Sí? Voy a completar, fíjense, los rayos de luz viajan en línea recta en un medio isotrópico y homogéneo. ¿Sí? Porque eso me dice que, bueno, esas líneas rectas cambian cuando entro a otro medio, ¿no? Y de hecho acá estamos pensando que hay dos, pero el índice de refracción puede variar suavemente, ¿no? A lo largo, no tiene por qué ser una superficie discontinua, el índice de refracción puede variar en forma suave de un punto a otro. ¿Mm? Entonces, bueno, para ustedes estas leyes eran conocidas. Sí, muy bien. Entonces, uno podría decir, bueno, esto es lo que se observa, ¿no? De hecho, hay un experimento muy bonito que espero que puedan hacer en su laboratorio de óptica, donde hay un cristal que de un lado tiene un lado recto y del otro lado es semicircular, y hacen incidir luz de un láser y pueden ver justo, ¿no? Pueden ver, así es visible cómo cambia el ángulo. Ustedes pueden medir con un transportador el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción respecto de la normal, ¿no? Y de hecho, si usan la ley de Snell, pueden asumir que si conocen, por ejemplo, el índice de refracción del aire, que es muy poquito más grande que 1, entonces pueden calcular el índice de refracción de ese material. ¿Sí? Fíjense que aquí estamos postulando bastantes cosas y probablemente la ley de Snell se conocía desde antes que se supiera, es decir, uno puede hablar del índice de refracción simplemente como algo fenomenológico, de la ley de Snell, sin asociarle velocidad. ¿Sí? Uno siempre dice, es que hay materiales en los cuales la luz se desvía al entrar, al pasar de un medio a otro se desvía según esta ley de Snell, y la ley de Snell me permite, si mido los ángulos y conozco uno de los índices de refracción, pues conocer el otro. ¿Sí? Y depende de la precisión que quieras, que el índice de refracción del aire es muy cercano a 1, entonces eso si el medio es aire a otro material transparente, y entonces usualmente es agua o es diferentes tipos de vidrios, cristales, ¿sí? Entonces, esto se transforma simplemente, esto se puede considerar simplemente una ley fenomenológica, ¿no? Tengo esta N que me caracteriza esta propiedad, ¿no? Que tiene. Entonces, fíjense cómo, de vuelta, hay diferentes narrativas. Entonces, una de ellas es, bueno, estas son las tres leyes de la óptica geométrica. En un medio isotrópico y homogéneo, los rayos de luz viajan en línea recta. Cuando encuentran un espejo, se reflejan con un ángulo igual al ángulo de incidencia, y cuando pasan de un medio transparente a otro, la dirección recta del rayo de luz cambia de acuerdo a la ley de Snell. ¿Sí? Y con esto es lo que vamos a usar para describir espejos y lentes. ¿No? Variedad de espejos de muchas formas. ¿Sí? Porque fíjense que uno lo que necesita, el espejo no tiene por qué ser plano, simplemente tiene que ser una superficie suave, de manera que pueda pensar que existe un plano tangente a ese punto donde el rayo de luz está entrando, y que ese plano tangente también puede tener una normal al plano en ese punto. ¿Sí?
Entonces esto nos va a servir para todo tipo de espejos, esféricos, parabólicos, hiperbólicos, ¿sí? Es decir, las mismas. Entonces estas leyes permiten, estas son las leyes de la óptica geométrica. Ahora, y bueno, y uno puede decir, bueno, esto cuando se hace en la mayoría de los materiales así funciona, ¿sí? Y así los caracterizo. Y si no funcionan así, digo, estos son materiales atípicos, ¿no? Porque estos serían 3 reglas que describen lo que se observa. Ahora, uno puede ir, pero aquí introdujimos el concepto de velocidad, ¿sí? Y definimos que en un medio la velocidad está dado por esta, ¿sí? Entonces, usando el principio de velocidad, uno puede hacer un postulado y de un solo postulado deducir las 3 leyes, lo cual es un ejercicio bonito porque además conecta con otras cosas que ustedes se van a encontrar a lo largo de la carrera muchas veces, ¿no? Entonces, primero definimos el principio, postulamos el principio del tiempo mínimo. ¿Sí? Y entonces uno dice, ¿de dónde lo sacamos? Lo inventamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de este principio se pueden deducir los 3 simultáneamente. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice que la luz viaja de un punto a otro en una trayectoria, bueno, en la trayectoria, no en una trayectoria, perdón, en la trayectoria de mínimo tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto tiene corolarios. En un medio isotrópico y homogéneo, ¿sí? La velocidad de la luz es constante. ¿Por qué? Porque suponemos que la velocidad de la luz depende de las propiedades del medio. Y que sea isotrópico y homogéneo quiere decir que por definición de isotrópico y homogéneo, quiere decir que tiene las mismas propiedades en todos los puntos y viajando en todas direcciones. ¿Sí? Entonces, si tiene las mismas propiedades, da lo mismo estar acá que acá que acá. Entonces, la luz tiene que viajar a la misma velocidad. Hay medios que no cumplen con esto, por supuesto, un montón. No son isotrópicos o homogéneos. ¿Sí? O sea, es solo una cuestión de definición. ¿Está bien? No. Ahora, entonces, como la velocidad es constante, el tiempo mínimo es el de la trayectoria más corta. ¿Sí? Entonces, en un medio isotrópico y homogéneo,
el tiempo mínimo es equivalente a la trayectoria más corta. ¿Mm? ¿Y cuál es la trayectoria más corta entre dos puntos en el espacio? Una recta. Ajá, muy bien. Entonces, Diego y Deina están muy convencidos de que es en línea recta. Muy bien. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra que en el espacio isotrópico y homogéneo, o en un plano si quieren, vamos a hacerlo más fácil? ¿Cómo demuestro que sobre un plano la trayectoria más corta entre dos puntos es la línea recta? Creo que se usaba algo llamado cálculo de variaciones como para ver ese tipo de cosas, pero no sé si hay una forma más sencilla. A ver, ¿qué saben los demás? O sea, todos han escuchado, hasta era una pregunta de primaria, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La recta. No sé si les preguntaron alguna vez en la primaria ese tipo de cosas. ¿Sí? Es bien sabido que la distancia más corta entre dos puntos es la recta, ¿no es cierto? Ahora, ejercicio de geometría. ¿Cómo demuestro que la distancia más corta entre dos puntos es la recta? ¿Mm? Entonces ahí tienen que ir con sus cabezas a sus cursos de cálculo y de geometría. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos en la superficie de la Tierra? En la superficie, vamos a hacerlo más fácil, en la superficie de una esfera. En la superficie de la esfera no hay rectas. Ahí son las geodésicas, que según yo son como las paralelas al ecuador, ¿no? A ver, Es más complicado. no, no, a ver, Diego es valiente y nos cuenta, y eso está buenísimo, porque esto genera el diálogo, ¿sí? Ustedes no tienen por qué saber la respuesta, pero algo han escuchado. Y entonces la invitación que les estoy haciendo es rasquen en sus cabezas. A ver, ¿cuándo escuché hablar de eso? En la superficie de la Tierra, ¿cuáles son entre dos puntos los caminos de mínima distancia? ¿No? No viene nada a la mente. Entonces, ¿ves? Diego está bastante cerca. Primero se llaman geodésicas. ¿Sí? Y las geodésicas son las líneas de mínima longitud sobre una superficie. ¿Sí? Y claro, se llaman geodésicas porque surgieron del estudio de la superficie de la Tierra, pero la geometría las ha generalizado. ¿Sí? En una esfera, esas líneas son los meridianos. Diego, estuviste muy cerca. No son los paralelos, son los meridianos. ¿Sí? Sí, sí. Pero está muy bien y yo te agradezco mucho porque si no todos, ay no, el profesor se va a reír o quién sabe qué van a hacer. Yo espero que poco a poco vean que la intención es que hablemos entre todos, ¿sí? Yo, por supuesto, como estoy de este lado y soy el profesor y preparé la clase y ya tengo la respuesta para la mayor parte de las cosas que estoy diciendo, ¿sí? Porque ya me tomé el tiempo de revisarlas antes y ustedes la escuchan por primera vez. Pero la idea es, digamos, en el curso, pues que ustedes puedan participar, ¿no? Es decir, por eso
esta cosa de mandarlos a grupos, ¿sí? Vamos a seguir trabajando, si no nos da mucho tiempo hoy, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces y entonces tiene razón Diego, existe lo que se llama el cálculo variacional. Y este es un buen punto para introducir el cálculo variacional porque son formalismos matemáticos que aparecen una y otra vez en diferentes áreas de la física, ¿sí? Y en algunas áreas son particularmente más importantes que en otras, ¿sí? Cuanto más geometría hay en esa área, más se usan. Entonces los amigos, colegas que trabajan, por ejemplo, relatividad general, que están trabajando en espacios-tiempos curvos, pues justamente la luz viaja a través de geodésicas también en espacios-tiempos curvos, ¿sí? Y recuérdenme, ¿no? Porque así se ve. O sea, este es el famoso descubrimiento que, bueno, probablemente escucharon hablar de la historia, de que Einstein lo postuló en 1915 y en 1919 Sir Arthur Eddington en una expedición en el hemisferio sur vieron en un eclipse y vieron que durante el eclipse la luz, las estrellas parecían estar más pegadas al Sol. Cuando era durante el eclipse se podían ver estrellas cercanas al Sol. Y entonces, justo en ese momento, ¿sí?, esas estrellas parecían estar un poco más pegadas al Sol. ¿Por qué? Y entonces eso fue en principio, con un montón de error experimental y un montón de cosas, pero que la luz se curva al pasar cerca de objetos masivos, porque el espacio-tiempo se deforma. Y entonces, eso es otra aplicación fíjense que esa es una generalización. Uno dice, si el espacio es isotrópico y homogéneo, ¿sí?, la luz va a viajar en línea recta. Pero lo que está diciendo la relatividad general es que si hay un objeto masivo, eso deforma el espacio-tiempo. Y entonces la luz sigue viajando a través de geodésicas, pero el espacio está deformado, ¿no? Entonces, así como sobre la superficie de una esfera no hay rectas y las líneas de distancia mínima son los meridianos, en el espacio-tiempo, en la presencia de objetos masivos, la luz se desvía acercándose a estos objetos. Y es como si hubiera una atracción gravitacional entre la luz y una estrella, por ejemplo. Aunque no puedo escribir la ecuación de la atracción universal de la ley de gravitación de Newton, porque la luz no tiene masa, ¿no? Aún en la versión cuántica de los fotones, esos fotones se postulan como objetos de masa cero, exactamente cero, ¿sí? Pero entonces no es por atracción que la luz se desvía, sino por deformación del espacio-tiempo, y entonces ahí tienen este principio del tiempo mínimo en acción, ¿sí? Y si bien este experimento, que fue hace un poquito más de un siglo, tenía mucha incertidumbre, los astrónomos en los últimos 20 o 30 años han hecho cantidad de observaciones donde ven cómo la luz de las estrellas lejanas se desvía. Y no solo se desvía, sino que puede amplificarse, o sea, como si tuviera literalmente una lente que hace que viene un rayo y se abre, y entonces se ve todo un arco de puntos iluminados, pero que son del efecto de la misma luz que se abrió al pasar cerca de un objeto muy masivo. Y a estos objetos se les llama lentes gravitacionales.
¿sí? De esto no vamos a volver a probablemente nunca más a mencionarlo en el curso, no es material de examen, nada de eso, ¿sí? Pero es solo para hacer contacto, solo para que ustedes sepan, ¿sí?, que esto pasa. Es más, la idea de que puede haber objetos muy masivos que no sean brillantes. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que los objetos astronómicos son estrellas que brillan mucho. Pero hay objetos astronómicos que no brillan, que apenas reflejan la luz del Sol. Por ejemplo, Júpiter. ¿Sí? Júpiter tiene una masa de como 1/100º de la masa del Sol y no brilla, ¿no? O puede haber otros objetos como estrellas de neutrones, por ejemplo, que no son incandescentes, que se detectan, se pueden detectar de otras formas, o agujeros negros. Y entonces, una de las cosas, y ha habido campañas enormes de observación astronómica en el cielo, buscando lentes gravitacionales. Y se han visto varias. ¿Sí? Si ustedes ponen lente gravitacional en Google, van a ver que hay unas imágenes del telescopio Hubble preciosas. ¿Sí? A veces se ve una estrella duplicada y a veces se ven incluso arcos. ¿Sí? Y esto es justamente otra versión del principio del tiempo mínimo, que pronto la vamos a generalizar, ¿sí? Entonces estamos hablando de este cálculo variacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es un cálculo variacional? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a definir un cálculo de variaciones? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a pensar que yo quiero conocer una función y de x. ¿Sí? Y ahora resulta que no la conozco. Pero conozco una función f que depende de x, de y de y', ¿no? Donde y' es la derivada de y respecto de x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le quiero pedir a esta función y? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, voy a tener una función y que es una funcional de y, ¿sí?, que es la integral de x1 a x2 de f de x, y de x. ¿Sí? Y entonces y es una funcional de y. ¿Por qué es una funcional? Porque una función toma valores, por ejemplo, de los reales en los reales o en los complejos, ¿sí? Toma valores en un campo numérico. En cambio, la funcional depende de una función. Me mapea una función a los reales. ¿Sí? Si yo conozco y como función de x y conozco esta f grande, que va a ser la que me va a poner las condiciones, ¿sí?, entonces
I de Y me va a dar para cada Y, y con X1 y X2 fijos, ¿sí? Me va a dar un número. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace el cálculo de variaciones? Pues busco la función y de x que minimiza, a veces en general se dice simplemente extremiza, porque a veces buscamos un máximo, no un mínimo, y de y. ¿Sí? Entonces, se puede mostrar, yo no les voy a hacer, entonces tenemos una I de Y es igual a la integral de x1 a x2 de f de x, y de x, ¿sí? Donde, ¿sí? x1, x2 están fijos, los extremos están fijos, ¿sí? Entonces lo que tengo es, ¿sí? Si yo tengo acá x y acá tengo y de x, entonces los valores, es decir, y de x1 y y de x2 están fijos también. Entonces, lo que puede pasar es que haya diferentes trayectorias, que son diferentes y de x. ¿Sí? Y entonces buscamos, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que, entonces, para obtener la función y de x que minimiza y de y, ¿sí? Se debe resolver la ecuación, ¿sí? Y esa ecuación es derivada respecto de x de la, de la parcial de f respecto de y' menos la parcial de f respecto de y igual a 0. ¿Sí? Y esto es la forma genérica de unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Y se pueden demostrar totalmente en general. ¿Sí? Y esto ustedes se lo van a volver a encontrar en mecánica. ¿Sí? Y puede ser que haya varias variables, ¿no? Es decir, que haya varias, es decir, puede haber varias X, ¿no? O sea, puede ser X, Y, Z, por ejemplo, en el espacio. ¿Sí? Y esto
Ustedes probablemente el semestre que viene van a tomar un curso que se llama mecánica analítica, mecánica vectorial, o ¿cómo se llama la mecánica del sexto semestre? Sí, es mecánica analítica. Mecánica analítica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en mecánica, F se reemplaza por una L, que es la energía cinética menos la energía potencial. Y esto se llama el lagrangiano. Y es energía cinética menos energía potencial. Si fuera más, sería la energía total. Pero acá es menos. ¿Sí? Y la I y entonces yo lo que tengo, lo que quiero calcular, o sea, ¿de qué depende esto? Esto depende de unas coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, en una dimensión, ¿sí? ¿Yo qué tengo? Tengo X, es decir, ¿qué es lo que quiero calcular? Por ejemplo, en una dimensión, a ver, lo voy a poner acá. En una dimensión, en una dimensión, ¿sí? Quiero, en mecánica, conocer trayectorias. Entonces voy a querer conocer x de t y x punto de t. ¿Sí? Y entonces L es una función de t, x y x punto. ¿Sí? Y luego se define una cantidad que se llama la acción, y la acción es esta cantidad I de x, que es la integral desde t1 hasta t2 de L de t x punto de t. ¿Sí? Y se puede deducir toda la mecánica del principio de mínima acción. ¿Sí? Que va a ser simplemente nada más que ahora puedo tener, en vez de solamente X, puedo tener muchas cosas, puedo tener al menos X, Y, Z, ¿no? O ya van a ver en su curso de mecánica analítica lo que son las coordenadas generalizadas. ¿Mm? Entonces, y entonces estas ecuaciones de Euler-Lagrange son una generalización de la segunda ley de Newton, F igual M por A, pero mucho más cómoda y poderosa para ser usado matemáticamente. Una vez que uno aprende a usar las ecuaciones de Euler-Lagrange, prácticamente casi nunca más usa F igual M por A. Muy bien. Entonces, tienen la tarea 1, que es para entregar el lunes, es para entregar el lunes durante todo el día. Entonces, vamos a seguir trabajando ya con lo que hemos platicado hoy. Pueden hacer ya completos ejercicios 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el 4 y el 5 bastante.
¿sí? Pero si tienen dudas, los trabajamos, vamos a seguir trabajándolo la clase que viene. Vamos a empezar la clase que viene discutiendo justamente cómo se demuestra que en un medio isotrópico y homogéneo, usando una versión simplificada del cálculo variacional, cómo se demuestra que la línea recta es la de mínima distancia. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario antes de despedirnos? Todo bien. Muy bien, entonces que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Esa tengo una duda. Gracias. ¿Sabe dónde podemos leer un poco más del experimento de Fizeau? De la... Sí, busca en Wikipedia experimento de Fizeau. Yo, Ok. te- yo tengo mis notas acá y hay una descripción muy bonita del experimento de Fizeau. ¿Sí? Mira, acá esto es Fizeau Apparatus, esto es de la Wikipedia y hay otro del de Romer, ¿sí? Pero el de la Wikipedia está muy claro. ¿Sí? De ahí saqué mi información. Yo sé que Muchas hay... gracias. ¿eh? Que muchas gracias. Y De una nada. otra duda que tengo es, las cantidades que no sean las cantidades fundamentales no se pueden medir, ¿no? Porque ya las consideramos como fijas. Pero cualquier cosa que no sea fundamental sí puede medirse por principio o... En principio sí, excepto que se obtengan como combinación de las cantidades fundamentales. Ok, ok, sí. ¿Sí? Porque hay constantes, como con la constante de estructura fina, que es una combinación lineal de la constante de Planck, la velocidad de la luz y la carga eléctrica, entonces esa simplemente tienes que combinar esos números que ya están fijos y te va a salir otro número que está fijo. Ok, vale. Muchas gracias entonces. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego.